no quiero hacer spoilers, digamos. Ah, ok, ok. Bueno, no, solo dinos el final y Entonces, ya. Como la introducción. tengo que pensar, ¿no? O sea, Hasta como la dónde intro. puedo ¿Cómo, contar. cómo lo presentarías? Bienvenidos a este nuevo episodio número 4833. Eh, ya Número, es un episodio más. un episodio más, pero nuestro primer episodio con un invitado especial. Emilio, ¿nos El puedes ayudar primer a... invitado de este podcast, Flavio. El primero que aceptó nuestra llamada. Está Eh, amarrado a la silla, lo Amarrado a la obligamos. silla, lo trajimos desde España en una caja. Y aquí está, ¿eh? Está con... No está en contra de su voluntad ni nada, solo quiero dejar claro eso. Y es Alberto, nada más y nada menos que el buen Alberto, animador. Uh, Uh, es animador. Yo conocí a Alberto en Vancouver en una serie cuando estábamos trabajando en las Tortugas Ninja. Y ahí nos conocimos y desde ahí ya, pues ya fue hace mucho tiempo. Era de hecho la serie de Nickelodeon de las Tortugas Ninja que ya tiene su tiempo. Y ahora está aquí en este podcast porque nos va a contar un poco acerca de su juego que está haciendo. Un videojuego que se llama Crystal Eyes. Así que, bienvenido, Alberto. Muchas gracias por la introducción y correcto. Conocí a Emilio hace mucho tiempo. Yo pues trabajo en animación como él y estuvimos trabajando en la serie de las Tortugas Ninja allí en Vancouver. Después ya me mudé para España de vuelta, pero sí, estuve allí viviendo unos años, allí coincidimos. Entonces, básicamente tu experiencia ha sido como en películas, series. ¿Cómo saltaste de eso ahorita a querer hacer tu videojuego que, por donde entiendo, lo estás haciendo desde cero? ¿Nos Sí, puedes contar un poco cómo estás vamos haciendo un eso? poco a juego, ¿no? Entre más digas la palabra desde cero, Sí, más puntos te llevas, ¿eh? Sí, sí, sí. correcto, Se estoy agrega un empezando desde suscriptor. cero. Espero cobrar por esto, pero... Sí, vale, pues te puedo explicar un poco. A ver, yo desde pequeñito siempre he estado como trasteando con esta idea de hacer videojuegos y todo eso, incluso, pero muy pequeño, ¿sabes? Cuando tenía unos 8 años, me acuerdo de estar ahí haciendo cositas con un programa que se llamaba Click and Play, que era bueno, un software muy, muy antiguo que servía para hacer juegos muy sencillos. Y bueno, luego sacaron un programa también, como un framework español que se llama Deep Game Studio, en fin, una serie de cosas. Siempre estuve intentando, ¿no? Con esta idea de querer hacer juegos. Sobre todo me gustaban mucho, me inspiraban mucho los videojuegos tipo el Zelda de la Super Nintendo y otros juegos de Super Nintendo, que es lo que había entonces. Y, y sí, siempre he estado con esa idea en la cabeza, lo único que, claro, era muy pequeño, no me daba la cabeza como para entender este tema más como complejo de programación y todo eso. Entonces, muchas veces yo dedicaba como mucho Ajá. tiempo a hacer como los diseños de los niveles en papel o luego hacer los gráficos con píxeles y tal. Hacía las animaciones, los dibujos, todo esto, ¿no? Pero claro, cuando ya pretendía hacer el videojuego en sí, era como que las cosas eran más complicadas porque además este software, digamos que no permitía esa complejidad, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, había una cosa que yo siempre quise hacer y nunca pude, es un scroll de pantalla, ¿sabes? Que en los videojuegos ahora se diría como que la cámara se mueve, ¿no? Pero en aquel momento esto era como Ujú. un scroll, hacer un scroll de pantalla, ¿no? Sí. Sí. Y esta especie como de motor gráfico que usaba el Click and Play no permitía esto, no había ninguna manera de que tú movieras una cámara, de hecho no existía el concepto cámara. Y siempre estuve ahí, igual, quiero hacer un plataformas, quiero que se desplace por la pantalla y no había forma. Y de hecho hice una intentona de esto, en el que yo ya de pequeño, como con 8 años, pensé, ostras, ¿y si muevo el escenario en vez de mover el jugador, ¿sabes? Y hice esto, pero claro, el software no estaba Sí. preparado para mover gráficos así. Entonces lo que pasa es que iba como tic, toc, 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 toc. No podía, no era capaz de mover todo el escenario, ¿sabes? Cambio. Estabas Ya, ya. Y adelantado a claro, tus tiempos, güey. Entonces esto se quedó más como una afición infantil que realmente entonces nunca pudiste llevar por esta cuestión más técnica. Y bueno, entonces supongo que eso fue lo que te llevó a la animación y
más adelante ya aprendiste o cómo fue este proceso de meterte a la animación y ahorita tener este proyecto o más bien esa Pues idea siempre sí que rondó forma mientras parte un estabas poco de lo haciendo otras mismo. cosas? Yo creo que este tema, ¿no? de la animación y todo eso me viene tanto de videojuegos de estos de aventuras o RPGs como de películas tipo Indiana Jones o Jurassic Park, este tipo de películas. Películas de Disney también y todo está un poco relacionado, ¿sabes? Porque al final es todo como esta sensación como de aventura, Ujú. de ver otros mundos, imaginar cosas, entonces un poco todo viene de ahí. Lo que pasa es que, claro, empiezas, bueno, yo estudié la carrera de Bellas Artes y ahí pues intentas como profesionalizarte en esto del arte, digamos, por algunas vías. Estudié mucho cine, mucha fotografía. Al final, una cosa que encontré que me gustaba mucho era el 3D. Y me Mm, metí en el 3D, me metí ahí, aprendí muchas ok, cosas de Ujú. modelado, iluminación y todo eso. Pero siempre como que la animación era lo que yo veía en las películas que era como lo que más me motivaba. Y ahí pues ya, sí, ahí decidí ¿Te gustaba lo que estudiar más? Animation Mentor, entonces a partir de ahí ya sí que hice algún contacto, hice una demo y todo eso y así entré en la industria. Pero por el camino aprendí muchas cosas. Yo llegué a tener una empresa, de hecho, fundada con tres compañeros, tres socios, y ellos eran ingenieros de telecomunicaciones y yo era el único que venía como de una rama artística, digamos. Y la empresa nos dedicamos a hacer ok, aplicaciones con nuevas tecnologías, con realidad aumentada, interfaces naturales, realidad virtual, este tipo de cosas. ya. Entonces, claro, aprendí mucho con ellos, ¿sabes? Aprendí, vamos, me Mm. salía mucho de lo que era la parte artística y me metía mucho en lo que es la parte de, que es un motor gráfico, cómo hacer videojuegos, sí, captura de Técnica. movimiento. En esa época, cuando estaba aprendiendo un poco de todo, Ok. conocí lo que era el rigging, que no tenía ni idea de qué. Vale. Ok, rigging, voy a una pausa rápido. El Sí. rigging es, porque Flavio no está aquí, está en la luna diciendo, estos dos de qué Rigging. hablan. Pero rigging es básicamente cuando nosotros animamos en 3D, necesitamos que el personaje tenga huesos y tenga controles para poder moverlos. Porque al final del día, cuando animamos en 3D, es como mover un muñeco. ¿Ok? Mm, Entonces, el rigging es ponerle los huesos y ponerle los controles a los personajes para que los puedas animar. ok, como la estructura que va a estar sobre, como la base de lo que con lo que vas a construir todo, ¿no? Tipo, para el movimiento, ¿o no? Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, tú pon una Barbie, que es la película favorita de Alberto. Barbie tiene el brazo aquí, ¿me entiendes? Tiene aquí como... Puedes Sí, mover el brazo. Entonces aquí tiene seguramente adentro, la estructura tiene algo que hace que pueda mover el brazo. Y ok, es lo mismo en 3D, pero obviamente pues digital. ya. Y eso fue lo que Ok. aprendió a hacer Alberto en este tiempo del rigging. Eso es lo que le ayudó a aprender coding. Porque necesitas Ah, bastante programación y eso para hacer Sí, mejor el rigging. rigging ok. es esto. Si Y con piensas, por esta ejemplo, como empresa en una fue, marioneta, la marioneta se mueve a través de unos controles, digamos, ya sea tu mano moviendo la boca o sea con la crucecita esta, ¿no? Que mueves un brazo. Pues al final el Ujú. muñeco que nosotros animamos en 3D es una marioneta, es simplemente está hecha en 3D en un mundo virtual, pero es una marioneta y tiene unos controles. Entonces esos controles se tienen que Ujú. configurar para que se muevan como tú quieres, pues ok, que uno mueva el dedo así o la muñeca, lo que sea, ¿no? Entonces en ese desarrollo de lo que es ponerle controles a claro. a una marioneta, hay programación en el sentido de que se automatizan muchas tareas para que sean más rápidas de hacer, o también se trabaja mucho, por ejemplo, con matemáticas con vectores y cosas de este tipo. Vectores y transformaciones en el espacio. Oh, Son matemáticas que son bastante sencillas, pero, por ejemplo, pues puedes ya. pensar que una muñeca que gira es un vector que está apuntando hacia una dirección o hacia otra dirección. Entonces ya después de esto, o sea, tienes esta empresa, estás aprendiendo Ujú. sobre cómo hacer los juegos, más sobre los juegos. ¿Y cuando nace esta idea de Crystallized o ya era una idea que ya tenías desde hace tiempo y poco a poco la fuiste dando a luz? A ver, la idea, yo no me acuerdo del todo bien, ¿no? Cómo surgió, pero sí que... hmm,
Cuando tenía mi O sea, ya tiene empresa, tiempo. todos los días almorzaba con mis socios, y entonces pues la verdad que en aquel momento teníamos una mentalidad así muy creativa y eso, ¿no? Y estábamos siempre pensando a ver qué podíamos hacer con realidad aumentada y todo esto. Y una de las ideas que tuvimos era de hacer un juego, un videojuego en el que Claro. interactuaras con marcas de realidad aumentada. No sé si se llaman marcadores, markers en inglés. No sé si habéis visto, porque Ok. tampoco es una cosa que se haya como popularizado tanto, pero es como una especie de código QR, pero que tú lo enseñas a cámara y entonces te monta un modelo 3D. Tú podrías, por ejemplo, con un marcador, pues utilizarlo de brújula o, ¿sabes? Interactuar con el marcador de alguna manera, ¿sabes? Y este juego, Ok. Ya, básicamente, ya, ya, ya. pues de alguna manera era un poco la idea de lo que estoy haciendo yo ahora, que es una mezcla entre como una aventura gráfica, ¿sabes? Tipo estas del motor Scum, como Monkey Island o el Indiana Jones, todo esto. Y Mm, un juego más tipo RPG, ¿sabes? El sitio donde se encuentran esas dos cosas es un poco la idea Ok. ok, que estoy desarrollando yo. O sea, en su ok. momento iba a ser una idea para tu empresa, pero ya luego no, supongo que ya no se cristalizó, pero ahora es un videojuego que ya se cristalizó en otra, es en un proyecto más, pues que más personal, más, ¿tienes una idea como de qué te gustaría que este proyecto Sí, fuera o este videojuego fuera? el juego es un prólogo y 3 capítulos. Ok. El prólogo es la demo, que es lo que ya tengo desarrollado. El capítulo 1 ya está el guión completo de exactamente cómo es cada puzzle, cómo es todo, cada enemigo, cada zona del mapa. De los otros 2 capítulos están más por Mm. definir, pero está como, digamos, Mm, como una estructura. Sí, Cuando hablas de guión, ¿te refieres a estas justo mecánicas de juego y la progresión que tiene que ser el jugador? ¿O también hay una hay una historia? historia definidas, digamos que solamente es la historia, porque es lo más importante. De hecho, de lo Ok. primero que ¿Y de saqué fue el qué? final. Bueno, tú eres escritor de esto, sabes mucho más que yo. Yo lo hago por intuición, ¿eh? Yo no he estudiado esto. No, creo que cada proceso es único. Hay veces que muchos escritores más Hmm. famosos realmente nunca estudiaron cómo escribir. Y hay Es veces que que tienen como... esa es otra polémica sobre la educación y el arte, ¿eh? O Sí, sea, a esa es veces es otra. instintivo, a veces sí es Sí. por educación. Pero, o sea, es curioso. O sea, justamente en este proceso de los videojuegos, yo siento que ahorita hay videojuegos muy artísticos, ¿no? Y estás viendo muchas adaptaciones a la pantalla o a series, donde la historia es fundamental. Entonces, uno, me da curiosidad sobre cómo es ese proceso. Dices que es primero la historia. Y dos, cómo se incorpora ya luego con estas mecánicas de juego y la animación. Y bueno, y para empezar, ¿de qué trata el juego? O sea, creo que todavía Sí, no hemos llegado ahí. De velar lo que nada. trata Entonces, o Crystal sea, Eye. no quiero hacer spoilers, digamos. Ah, ok, ok. Bueno, no, solo dinos el final y Entonces, ya. Como la introducción. tengo que pensar, ¿no? O sea, Hasta como la dónde intro. puedo ¿Cómo, contar. cómo lo presentarías? El juego se desarrolla en un mundo en el que, digamos que en el año cero de nuestra realidad, de nuestro mundo, imaginaros que es un mundo paralelo en el que en el año cero había dos culturas, digamos. Imagínate que fueron los persas y los romanos o algo así. Estaban peleando por territorios, digamos. Pero en este mundo existe la magia. Es algo Ok, físico, digamos, que existe. Entonces, uno de estos pueblos Ok, descubren que hay una magia ok. muy poderosa que pueden utilizar para derrotar completamente al contrario y conquistar todo el territorio. Pero cuando usan esta magia, lo que ocurre es que se abre como un portal, digamos, y de otra dimensión llegan los monstruos, ¿vale? Entonces, los Ok. monstruos son como animales, simplemente que son como de otra dimensión, ¿sabes? No son ni buenos ni son malos, son simplemente pues se dedican a cazar, a comer. Pero lo que ocurre es que digamos que todos los pueblos de la Tierra se tienen que unir para luchar contra estos monstruos. Se hace como un enemigo común, digamos. Entonces, desde el Ok, año ok. cero, digamos, hasta la actualidad, que es también como en el juego es los años 90, 1990 y pico, digamos que la humanidad entera ya no ha luchado más contra sí. Nunca hubo más guerras entre la humanidad porque tenían ese enemigo común. Entonces, toda la historia del ser humano se ha dedicado a luchar contra
Ok. estos monstruos. Y lo que ocurre es que con el desarrollo de la tecnología y todo esto, se han creado ciudades, digamos, núcleos de ciudades en los que la gente está a salvo y vive apartada de estos monstruos, pero se ha creado una sociedad pues que está en paz, digamos. Entonces, ¿dónde entra el Ok. tema piratas aquí? Que es el concepto que es como de lo más importante. Pues hay gente que no quiere vivir en este orden mundial, ¿sabes? Que no le dan miedo los monstruos, quiere explorar, quiere salir, quiere ir a otros sitios, no vivir en esas ciudades, digamos. Y esos son los piratas. Son gente que, sea buena o Ok. mala, vive, digamos, al margen de ese orden. Me recuerda al libro de Un Mundo Feliz, creo que era, donde todos viven en la sociedad y los apartados que son como los salvajes que viven fuera de la ciudad son los salvajes y los que tienen hijos normal y todos los que viven en la ciudad pues viven con una fantasía que es como pastillas y... Pero también está como dividido en clases y así, ¿no? Y creo que traen a una persona del exterior, ¿no? Y que luego, bueno, Sí, sin spoiler. uno se mete al exterior, sí, y al final uno se quiere salir al exterior, que supongo que es donde estarían los piratas del juego de Crystal Eyes, que es como pues, la Eso es vida, ¿no? como No la la, típica la idea, ¿no? sociedad Clásica idea de aquí. anti-utopía, ¿no? Como... Sí. El juego no va Ajá, mucho una por Ujú. ahí, como también distopía, te digo, ajá. no va... O sea, Justamente, muy pronto en el juego ocurre una cosa en la que ya sales como de ese tiempo en el que las ciudades están organizadas y digamos que este primer videojuego en este universo no, no, no tiene peso esa idea del anti... Ujú. No, no, pero la idea del pirata del que está afuera sí es esa idea del cuate que, o sea, es una sociedad, o sea, no vamos a verlo en Sí, la sociedad, pero sí vas a ser el que está exacto. afuera luchando contra los monstruos, los animales, básicamente. bueno, y entonces a ti, ¿cuáles fueron tus influencias, Alberto? Todo lo que me ha marcado en mi vida, ¿sabes? Entonces vas a ver cosas de Monkey Island, vas a ver cosas de... Sí, de películas, de videojuegos tipo Zelda, pero también de todas las películas que me hayan influido, cosas de también Piratas del Caribe, pero también fantasía tipo Indiana Jones, Ok, no sé, es que te... Y cosas más dramáticas también, ¿sabes? Que ahora mismo no te sabría decir cuál es el referente exacto, pero... claro, claro. Eso es Justo también, interesante porque mucha gente cree que un videojuego es solamente un juego, o sea, es exacto. simplemente vas, te entretienes, matas al monstruo y bye, ¿no? Se acabó y a lo que sigue. Pero muchos juegos tienen como esta historia y estas como cosas detrás de ellos que los hacen muy interesantes. Sí, justo antes era tipo, tenías Pac-Man o, bueno, Mario, que es como un nivel de plataforma muy lineal, ¿no? Y realmente no hay tanta exploración ahí. Pero creo que cada vez más y más con no solo con el avance de la tecnología, sino también como, creo que con estas voces que le ponen mucho peso a la historia, como que esta línea entre arte y entretenimiento como que se divide. ¿Tú cómo ves ahorita los videojuegos? O sea, ¿ahorita son más artísticos o desde siempre tienen esta cuestión artística? ¿Y qué tanto peso tiene eso al desarrollarlos? A ver, los juegos de LucasArts de los 90, que son todos estos que estamos hablando, el Day of the Tentacle, Indiana Jones en la Atlántida y la Última Cruzada, Monkey Island 1 y 2, esos juegos eran muy creativos. De hecho, yo creo que se alcanzó un nivel de creatividad. No sé si conocéis un juego que se llama Loom. Es una aventura gráfica hecha con el mismo No, no lo motor y ubico. es de LucasArts también. Por supuesto, la banda sonora era increíble, se grabó allí en los estudios de George Lucas. Todo se hacía como a nivel profesional del máximo nivel, pero es un juego en el que tú eres como una especie de mago del gremio de los tejedores, ¿vale? Esta es como la premisa. Y a Ok. diferencia de, por ejemplo, juegos como Monkey Island, en los que tú abajo tenías estos verbos, ¿no? Que eran las acciones que podías hacer de mirar, empujar, coger. En este juego Loom, lo que pretendieron es sustituir toda esa interfaz por una especie de bastón que genera notas musicales. Y con esas combinaciones de notas musicales Ok. creas hechizos, ¿vale? Entonces, empiezas con solamente Ah, Ok. pudiendo hacer cuatro notas musicales. Que por cierto, hay un guiño en mi juego a esto que espero que la gente lo. bueno. Habrá gente que lo escuchará y
lo sabrá. en Nadie lo te lo tuyo. explica en el juego. Es que, por ejemplo, tú aprendes, el primer hechizo que aprendes es el hechizo de apertura. Porque hay un huevito que suenan 4 notas en un orden muy concreto y entonces el huevito se abre y de ahí nace un pollito. Y ese es el hechizo de apertura. Pero es que esta mecánica no te la explica nadie, pero si ese hechizo Mm, lo tocas al revés, lo que haces es el hechizo de cerrar. Sí, 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 es como ya. Claro, si tú tocas, el por gesto ejemplo, contrario, ¿no? mi, Que fa, haces para sol, la, abrir. si, es abrir. Pero si lo tocas al revés, que es si, la, fa. Venga, tú puedes. Venga. ¿Sabes a cuál otro me recuerda ahorita que lo contaste? A un juego, Mm. no sé si lo jugaron, se llama Okami, que era de una diosa loba. O sea, está inspirada justamente en la cultura japonesa. Es hermoso ese juego. Está justo como inspirado en el arte como de Japón antiguo. Y cuando empiezas, tú eres como una diosa que puede alterar el mundo a su alrededor y es una loba que tiene que Ujú. restablecer el orden porque se Ok. rompió algo en el mundo de los dioses y el mundo mortal. Pero tus poderes son con un pincel, como con el pincel como que crea el mundo a tu alrededor. Entonces al principio vas como que tus primeros hechizos es un movimiento del pincel y mientras más vas avanzando en el juego, vas como desbloqueando más movimientos que te permiten hacer otros hechizos. Y son hechizos que como que reviven tu Es ecosistema, que me acuerdo de Okami. jugar a un juego que era como una especie como de estos de, como vista desde arriba en plan de estrategia, pero tú creabas ciudades y cosas así y hacías lo que tú estás Mm. diciendo. Si por ejemplo querías que lloviera en un sitio, hacías el dibujo de llover en ese sitio o algo así. Mm. Ah, creo que Mm. ese es otro. Pues, no, no sé cómo se llama, Ah, pero vale. no, este es más como en tercera persona, como que, o sea, te vas moviendo, explorando en el mundo. No es tanto así como vista como de pájaro. Pero sí sé cuál es el que me dices. Pero está esta cuestión, ¿no? Como que no es una mecánica que está ligada Ujú. nada más a como, no sé, avanzar o destruir un enemigo, como que hay más pensamiento Sí, detrás, no exacto, sé. hacer como formas ingeniosas, ¿sabes? Porque a mí eso me da como chispas en el cerebro, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando de pequeño jugaba eso y me flipaba, ¿sabes? Era como, wow, qué ingenioso es esto y que, no sé, te hacía imaginar, te hacía pensar, ¿sabes? Y eso me gusta. Hay algo que es interesante en la creación de juegos, y tal vez tú puedes decir más, pero cuando haces un juego, por ejemplo, cuando haces una animación, una película, pues haces la película y ya, ¿me entiendes? No puedes construir más escenas después de que terminaste la película, la pusiste. Y en un videojuego creo que sí tienes esto, ¿no? O sea, tienes como, es como por, no sé si sea como por layers, por capas, y le vas agregando cositas. Y creo que eso es bastante interesante en cuanto a la creación de un videojuego, porque al final puedes hacer como infinita cantidad de cosas. Y la gente siempre lo va, o sea, no es como que lo ves y ya es, bueno, ya me sé la película, ya sé, sino que siempre puedes agregarle algo Sí, extra. esto que Es estás verdad? comentando, ¿Estás de por acuerdo? ejemplo, ahora acaba de salir, yo creo que es el exponente más grande que vamos a ver en años de esto, es el Baldur's Gate 3. Este juego está creado por la empresa esta que Sí, se llama Larian, que ha hecho el Divinity 1 y 2, una ¿no? franquicia que estaba como un poco ahí parada porque tampoco era como que no estaba de moda ese tipo de juegos igual o algo así. Sí, pero este juego, lo que ha hecho Larian es increíble. Es Ajá. un juego en el que tienes tantas posibilidades que ningún jugador va a vivir el mismo juego. Pero de cosas que ni te imaginas, o sea, de que el Sí. protagonista Ya. principal o un personaje que te piensas que es principal, lo empujas por un barranco y se muere. Y todo el juego cambia, porque ese personaje igual iba, ¿sabes? Como que tenía un papel. Imagínate que tú juegas Star Wars y en la segunda escena alguien mata a Luke Skywalker, ¿sabes? Y el juego va por otro sitio, ¿sabes? La película iría por otro Ya. sitio. Y es así de bestia este juego. Al final ya es como una realidad extra Sí, puede donde ser bueno, o sí, sea, ya puede tiene pasar mucho cualquier cosa, ¿no? peso tu ética, digamos, o tu moral ficticia, ¿sabes? Porque no es algo que tú harías en la vida real, pero estás tomando decisiones en el juego que te hacen hacer el bien o hacer el mal o perjudicar a alguien o, ¿sabes? Y tiene implicaciones muy grandes en ese sentido.
Sí, o sea, y es creo que una tendencia ahorita que estás viendo en la industria de tipo estos juegos que son prácticamente un mundo, ¿no? Hasta tenemos ahorita Baldur's Gate, pero bueno, antes Ujú. de eso salió el nuevo de Zelda, Tears of the Kingdom, que también como en la cuestión de creatividad y exploración es tremendo. Y en esta semana también salió Starfield, ¿no? Entonces, creo que estamos en en un punto muy curioso de los videojuegos donde antes, tipo, si tú jugabas no sé, Metroid, podías entender más o menos las mecánicas de Castlevania, ¿no? Porque eran estos juegos como de plataforma donde pues es el mismo, bueno, estilo. Pero ahora vienes estos juegos que son como un mundo, como dice Emilio. Prácticamente tú vives una realidad que igual otro jugador no la vio porque es un juego inmenso, ¿no? Es como prácticamente ya meterte a este universo nuevo cada vez que juegas algo. A mí el que me recuerda mucho haber jugado, yo la verdad, jugaba juegos violentos, pero el Grand Theft Auto, para mí, ese juego Ah, siempre sí. fue como eso, tenías eso. O sea, tú puedes Sí, meterte a Grand Theft Auto y no pasar la historia, no sé nada, ser taxista un día. Ibas, sí, jugabas claro. taxi driver, básicamente. O subías a una mujer que te hiciera compañía en el coche y temblaba el control. Había muchas cosas, pero sí tenía eso, tenía esta como forma de hacer mil cosas en ese mismo mundo. Y no sé, a eso me recuerda. Esta opción de Sí, y tener un aquí mundo es donde abierto donde entra puedes hacer otro mil punto, cosas. ¿no? Que me viene a la cabeza en esta pregunta de si es más artístico o no y tal. Y es que crear estas posibilidades en el sentido de diseño de un juego complica las cosas a nivel exponencial. Entonces, hacer un juego que es Sí, lineal claro. a nivel de diseño y de programación es como digamos lo que sería más sencillo, pero dar todas estas posibilidades al jugador y asegurarte de que no se va a Sí, romper el juego por ningún sitio, de que, ¿no? Tú hablabas del Tears of the Kingdom, ¿no? Que es un juego en el que las físicas están completamente abiertas a que Sí. hagas lo que quieras, que te montes un aparato con turbinas y una plataforma y de repente vueles. Claro, esos desarrollos son muy, muy costosos. De hecho, hay una polémica, ujú, bueno, una polémica, ¿no? Estos comentarios de prensa que se han dicho sobre Baldur's Gate y que ven de forma negativa que el juego sea tan bueno. Porque, claro, hay titulares de prensa en plan de no os acostumbréis a esto porque esto no puede ser el estándar de un RPG. Porque esto no se puede hacer siempre, ¿sabes? O sea, Larian ha hecho una cosa que cuesta tanto Claro. sí, dinero, ¿sabes? Y que solamente una empresa en este punto de éxito, digamos, puede hacer. Que, por ejemplo, Starfield, y es un juego de Bethesda, Starfield no lo ha conseguido, ¿sabes? No está ahí. Es muy, muy costoso, ¿sabes? Sí, ujú, o sea, ya has tenido también varios fiascos últimamente con, por ejemplo, el más conocido Cyberpunk, de que sacas un juego y Mm. realmente pues no vive las expectativas, pero también pasa esta cosa que nosotros hemos hablado aquí en este podcast de que también los equipos de animación, de creadores, o sea, se necesita demasiado esfuerzo y muchas veces estas compañías, porque creen que es el estándar, están exigiéndole eso a todos, cuando es realmente una excepción, ¿no? Es algo que no, es como una obra maestra del cine o de cualquier otra arte, o sea, solo pasa una sí. vez en cierto momento y sí, creo que eso es un dilema, o sea, ¿tú cómo ves que se puede resolver eso? ¿Cuál crees que Es sea que como esto la es, sí, manera de aquí, tomar bueno, esta esto es polémica? de hablar, ¿no? Entonces podemos hablar de, ¿sabes? Porque esto no hay una Sí, respuesta correcta para nada de esto. Pero, por ejemplo, una reflexión que hacía ayer se me ocurría, ¿no? Comparando dos juegos que acaban de salir. Uno es el Starfield y otro es un juego indie que se llama ujú, Sea of Stars. El Sea of Stars es un juego hecho por un ok, estudio muy pequeñito que lo que pretende es hacer una versión moderna del Chrono Trigger, que es un RPG mítico de combate por turnos y bueno, el caso es que el scope, digamos, de ese juego pues es muy grande, pero digamos que sería esto, ¿no? Como manejable. Lo ha hecho un estudio pequeño, lo ha hecho muy bien, la música es fantástica, el compositor del Chrono Trigger ha hecho canciones. Genial, ¿sabes? Es un juego que ha llevado este esfuerzo, este equipo, y que ha recibido, pues, notas de por encima de 9 en general. Ahora está el Starfield. El Starfield es un juego mm,
que es de una empresa muy grande en el que ha participado muchísima más gente, que ha costado muchísimo más dinero, pero que el scope del juego es muchísimo más grande que el del juego indie. Quiere abarcar mucho, mucho, mucho. Y claro, está recibiendo notas pues de 7, 7,5. Claro, digamos que las expectativas de un juego dependen de lo que el juego quiera abarcar también, ¿sabes? Bueno, es que supongo que de una compañía grande vas a esperar algo mejor, algo mucho mejor. Y tal vez las expectativas se Claro, pero van demasiado altas y al final, por más grande que sea la compañía, tú, por ejemplo, no puedes, vas a dar el puedes resultado pretender que la hacer gente espera siempre. la Sagrada Familia de Barcelona, que es la catedral esta que están haciendo, ¿sabes? Que es como una especie como que la diseñó Gaudí, ¿no? Como, digamos, una obra arquitectónica gigante, ¿sabes? Sí. Y que te queda a medias o que no te quede pulida. Y eso se considera un error, pero tú puedes hacer una taza de porcelana, pero que sea perfectamente acabada, ¿sabes? Y preciosa, y que la haya hecho una sola persona y en una tarde, y es un acierto, ¿sabes? Esta reflexión es como curiosa, pero es que sí, es que en las películas también pasa, ¿no? Las expectativas juegan ahí un papel como muy importante. Bueno, regreso rápido a mi punto anterior, perdón, es lo bueno de los juegos es esto, que siempre puedes hacer juego, tener la taza y después de la taza le vas agregando otra taza con una expansión. Entonces ya tienes dos tazas y hasta así hasta que acabas con una construcción enorme, ¿me entiendes? De tazas o no Pero sé, yo sí creo que pueden haber cosas que solo tienen que ser una taza, ¿no? No creo que todo necesita ser una construcción. Y creo que la gente como que cada vez pide más de estas historias de que tal vez sean más pequeñas o que el scope no sea tipo una película de Marvel donde estén como tres razas de seres y como que haya como 10,000 peleas y cosas así. Tal vez es una historia un poco más simple, pero bien mejor hecha. Y o sea, este juego que mencionas no es el único que se me ocurre que tiene un scope más pequeño, pero está tan bien hecho que impresiona. O sea, Mm. no sé si ubicas este juego que se llama Hollow Knight, que es buenísimo. O sea, también es un tipo Metroidvania. Y como que la historia, la música, la manera de que lograron crear es una historia que te adentra en el juego, pero también está muy bien hecha técnicamente. Y es un equipo como de dos personas, ¿no? Y ahorita está mucho el hype de la secuela que es la de Silksong, que la gente lo está esperando así muchísimo y todavía no lo sacan. Pero justo que creo que es por esta cuestión de las expectativas, ¿no? No quieren ni defraudar, ni como que llegar en esta cuestión de que, no, no es lo o sea, ajá, no es lo que esperábamos sacar. Pero creo que sí la gente, o sea, quiere estas historias, estas cosas que a veces pueden ser una taza, porque pues al final lo que quieres es algo que esté bien hecho. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, sí, 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 pero también tienes esa opción, o sea, que tal vez es malo y bueno a la misma vez como una espada de doble filo, pero tienes esa opción de mejorar la tasa si ves una imperfección. O sea, sí entiendo que la debes terminar y decir ya hasta aquí se terminó, pero si le faltó algo que te das cuenta, tienes esa opción de poder construir sobre ella. Eso que muchos otros artes no te dan, ¿me entiendes? No puede llegar ahorita, supongamos que Da Vinci regresa, pues no va a ponerle la sonrisa bien a la Mona Lisa o algo. O sea, eso no existe en estos tipos de arte. Y en los juegos, si lo llamamos arte y queremos, sí, siempre Hay puede hacer muchos un juegos, upgrade, siempre el No puede. Man's Sky, también el Cyberpunk. Cyberpunk es un juego que parece ser que... Yo lo jugué en su principio y a mí me gustó, a pesar de los bugs y eso me parecía divertido. Pero justamente esto es lo que han hecho, ¿no? Que sacaron una cosa que salió sin pulir y salió con muchos fallos. Y poco a Ok. poco han ido poniendo actualizaciones de forma que han ido arreglando estas cosas y parece que la gente ahora está bastante contenta, ¿no? Esta posibilidad te la dan los juegos modernos, ¿no? Como de sacar un producto a medias. No sé si esto es bueno, ¿sabes? También es como, no sé, pero sí que desde luego existe la posibilidad de parchearlo, ¿sabes? Sí. Pero lo puedes usar como un teaser, como, bueno, vamos a ver qué opina la gente y en qué puedes mejorar. Eso yo, o sea, lo veo bien y sobre todo, no sé, tal vez para alguien que esté haciendo un juego solo, no sé, tal vez para ti pueda ser una buena opción. ¿Es algo que te gustaría o prefieres tú agarrar tu juego y decir, mira, lo voy a sacar, está terminado y si no les gusta la Es, magia,
Mi proyecto de es un esta poco así, cosa, ¿eh? pues ni modo, porque así es como la quiero. Es que yo no soy una empresa, tío. Es que esto también es como otro. O sea, no es mi profesión ni Ok, siquiera, ¿sabes? Entonces yo estoy haciendo, no solamente estoy haciendo una taza, estoy haciendo la taza que quiero tener yo, de acuerdo. digamos, ¿sabes? Claro. Ok, o sea, es algo personal, es para ti, es tu juego, es para ti, Claro, y si alguien lo juega y claro, conecta pero con no, él, no lo voy a, bien, digamos pero que no no lo voy a es, o transformar en sea, no es el función de las propósito. Ok, expectativas de otras personas, pero Pero por supuesto sí que voy a testearlo y si algo no se entiende lo cambiaré. Pero en principio seguiré con mi plan, digamos, ¿sabes? Sí, por lo menos en lo que es artísticamente. Pero es un caso ok, muy particular, porque si yo sí, sí, pretendiera sí. hacer un estudio de videojuegos, tendría que considerar muchas más cosas, ¿sabes? Pero también creo que es curioso que justamente en esta era de como de la innovación o donde hemos tenido estos juegos súper únicos, también haya mucha oportunidad para pues desarrolladores como Alberto, bueno, o animadores, porque creo que cuando tienes una historia y realmente la quieres contar, creo que puedes conectar con la gente. Y Ujú. bueno, tenemos estos ejemplos de el que él dijo y, bueno, Hollow Knight, y la verdad no se me ocurren otros, pero creo que sí pasa mucho de que ahorita hay un crecimiento de juegos indie, de estas personas que quieren regresar a esta industria que parece mucho de que a veces se enfocan nada más en ganancias, quieren regresarle al corazón, ¿no? Porque creo que es una comunidad muy fuerte. O sea, si tú te pones a analizar de las industrias que tienen más ganancias, el videojuego se las mata al cine y a la música. O sea, es más Sí, grande los videojuegos. Entonces creo que es también una cuestión de Ujú. no atemorizarse porque están saliendo estos juegos tipo Baldur's Gate, sino diciendo, todavía hay lugar para estas historias. Y, o sea, creo que ahorita podemos, o sea, tal vez sí, es una cuestión que te lleva mucho tiempo, pero pues puedes desarrollar tu juego y hacerlo. Si tienes una historia, si quieres hacer algo que sea para ti, puedes hacerlo y conectar con otras personas. Y no sé, si es tu sueño, tal vez hasta llevarlo más allá. Pero justo en sí, esta sí. vena, Alberto, si alguien quisiera, no sé, por ejemplo, alguien que nos está escuchando quiere empezar su juego así, tal vez es una Desde persona o cero, dos, quizá. ¿Tu juego ¿qué es? desde dónde? ¿Desde ¿Cómo? cero, acaso? Un juego desde cero, ajá, o sea, si son una o dos personas que están intentando crear, ¿qué les recomendarías que hicieran primero? ¿En qué se tienen que enfocar? ¿Qué habilidades crees que son más necesarias? Tal Sí, vez. y tal vez es más una cuestión de yo quiero hacer mi juego y creo que si buscas las habilidades para tú hacer tu juego, luego puedes decir, bueno, puedo ayudarle a otra persona, ¿no? Pero Sí, si no sabes imaginémonos que es nada alguien que de quiere ser motores tipo como tú. gráficos, como yo hice en animación y lo que recomiendo para todo el mundo que empieza en algo de esto es ir a una escuela especializada en eso. Porque la verdad que cogerte un motor gráfico sin saber nada Ok, absolutamente y empezar a entender los conceptos de cómo funcionan los gráficos en 2D o 3D y todo eso, es complejo. Ahora, se puede hacer y si la persona tiene un background ya pues de haber hecho cosas con Mm, programas 3D o 2D o programar un poco, ahora mismo, por ejemplo, Unity es un motor gráfico que facilita mucho las cosas, ¿sabes? Unity ahora mismo te proporciona su motor gráfico con todo, casi todo, o todo lo que puedas necesitar y no tienes que pagar nada hasta que tus ganancias sean superiores de $100.000, lo cual es bastante, ya un corte bastante alto, ¿sabes? O sea, entonces te permite pues que cualquier persona pueda en su casa bajárselo y empezar a experimentar sí, y crear cosas ahí. Ahora, por ejemplo, para Unity es tan popular que en YouTube vas a encontrar infinidad de tutoriales, por ejemplo, ¿sabes? Pero yo creo que recientes o Hollow bueno, Knight, por de que te ejemplo, acuerdes. me parece que puede ser que haya sido un juego hecho en Unity. Em, Ok. sí, debe ser Unity, sí. Oye, ¿y crees que es es que muy eso también necesario depende. todavía saber Unity te programar ofrece la o no? posibilidad de si tú O sea, aprendes las herramientas ya, los plugins y las cosas construidas, casi hacer muchas cosas a través de la interfaz. Yo en ese sentido soy vieja escuela y yo no estoy usando plugins ni estoy usando ok, herramientas casi de Unity. Por ejemplo, yo de ok, Unity utilizo, por supuesto, el motor de físicas que tiene y todo eso. Pero mis interfaces, por ejemplo, están hechas a pelo. Son matemáticas, ¿sabes? Yo uso vectores y uso ok. transformaciones y juego comparando índices y cosas para hacer que mi interfaz funcione, por ejemplo. Yo lo estoy haciendo de cero. Pero sí que sé que hay herramientas, yo no las he usado, pero sí que hay herramientas con las que Ok, directamente tú pues dices botón.
Pues este gráfico para el botón. ¿Y qué hace cuando lo activas? Pues esta función. ¿Y qué hace cuando sabes, cuando te pones encima? Pues esta función. Otra cosa de Unity es que Unity también se usa mucho en el cine hoy en día. Por si no conocías el programa, pero por ejemplo, se experimenta mucho con estas pantallas que son como 360 y son pantallas verdes. Y lo que pasa es que puedes ahí tú tener una computadora con Unity. Y aquí sí usas mucho como lo usas como para escenarios, para poner como... Muchas veces ves estos videos donde sale el actor detrás de una pantalla, hay una pantalla verde y está actuando. Entonces ahora lo que vas a poder hacer con Unity y todos estos programas es que tienes esta realidad en tiempo real. Lo que te da es un render en tiempo real y el actor va a poder Esto que estar en estás un bosque, comentando en se lo que llama sea, producción virtual y se ha utilizado, por teniendo ejemplo, en la serie de Mandalorian. Y os puedo decir que los grandes estudios están Sí, invirtiendo Mandalorian, en sí, todo es lo que esto. exacto. yo vi. Sí, sí, sí. Ajá, sí, Producción sí, sí. virtual y herramientas de inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Y bueno, yo me imagino que con la Mm. inteligencia artificial y todo lo que se está desarrollando, esto se va a disparar todavía más, ¿no? ¿Tú para dónde crees que va esta cuestión de toda esta tecnología? Comentabas hace rato algo de realidad virtual. O sea, esto también va a afectar a los videojuegos. ¿Tú cómo ves? O sea, y esto es un supuesto, que hacia dónde vamos, no sé, tal vez en 5 o 10 años. ¿Tú qué? Bueno, o sea, que tú te pongas unas gafas de Google y Ok. No, yo creo que cómodamente no. y que parezca Yo estoy de natural y que tú acuerdo. sientas que de repente te aparece información que recibas de tu entorno y todo se vea cómodo, natural y no te perjudique la vista y todo esto, yo creo que todavía no estamos. Como concepto es muy chulo, es muy chulo. Y de hecho las gafas de realidad virtual, estas que son como 3D y tal, está guay, es interesante, ¿sabes? Es interesante. La realidad aumentada, por ejemplo, con marcadores, esto que te comentaba, eso nunca pasó de lo que es el efecto boom del principio, ¿sabes? Es como que la primera vez que lo utilizas te da un efecto boom que, que te alucina, ¿sabes? Y realmente dices, ostras, cuántas posibilidades. Pero luego cuando te pones a profundizar en esa tecnología, las propias limitaciones hacen que no realmente sea tan interesante. Entonces, esa tecnología, por ejemplo, se utilizó mucho en marketing, porque en marketing lo único que quieres es que la persona pare un momento y se lleve una experiencia de eso, ¿sabes? Ujú. Entonces, no, mi empresa trabajaba mucho en marketing en ese sentido y funcionaba muy bien. Yo algo que sí vi muy exitoso y dije, ¡pum! Ya llegamos a la realidad aumentada, pero no fue verdad. Es con el juego de Pokémon Go. Mm, Dije, man, ya la gente le agarró a esto. O sea, aquí en Vancouver, por ejemplo, o sea, sí. salías y había gente aquí parada afuera en el jardín, en la playa, y todos con el celular tratando de agarrar no sé, un Bulbasaur, no sé qué Pokémon. Pero yo dije, ya esto sí es ya el futuro. O sea, esto ya es. Le dieron al clavo. Pero creo que es Y mucho ya lo que pasó. después pasó eso. Lo que dice Alberto que pasó, es como el boom del principio. Creo que ellos fueron los primeros y los únicos que podían hacerlo. O sea, creo que intentaron hacerlo con Harry Potter y creo que no les funcionó tanto. Sí, fue después Harry Potter, sí, sí. Ajá, Es y verdad. bueno, creo que justo es esto, creo que es el mismo efecto, como el primero que lo hace o cuando lo haces nada más para impresionar, funciona. Pero ya después como que se pierde la dinámica. Y ahorita no sé si han visto que hay un juego que se llama Pokémon Sleep, que en lugar de que vayas al mundo exterior a capturar Pokémones, tienes que como que acumular horas de sueño y con esas horas de sueño vas capturando Pokémones. Ostras, Entonces la gente ahorita está como viendo qué tanto puede dormir y ya se está... Dormidísima. O sea, ya es como lo contrario, ya es así de cuántas horas puedo dormir o cómo puedo aumentar mis horas de sueño para obtener más Pokémones. Entonces, que está interesante, pero creo que es algo que solo Pokémon, por la franquicia que es, lo puede como Que hacer. había algo así, haz de cuenta, con los NFTs y cosas así, cuando fue también este boom donde todos se querían hacer millonarios y todo, también habían como aplicaciones o cosas con estas criptomonedas, que ganabas puntos o ganabas dinero o criptomonedas, donde te daban dinero por caminar, por correr, por... Y yo Eh, dije, esto está muy interesante y son cosas que yo sí creo que pueden funcionar y ya después obviamente ninguna funcionó, pero puede ser que en un futuro la gente las empiece a adaptar y funcionen más. eso está chulo, por ejemplo, por Puede hacer ser. Son cosas ejercicio que o yo sí algo así, podría que tú ver tengas una recompensa. funcionando. Pero claro, que gana la empresa? Bueno, publicidad, ¿no? Como siempre. No, no sé. sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Por ejemplo,
mucha gente corre con la aplicación de Nike, ¿no? Si tú haces 100 kilómetros, te pueden dar $10 de Nike. O sea, crédito de Nike, crédito de la tienda Ujú. en forma de tokens o en forma de cripto o de monedas de esa empresa. Y creo que sí podría funcionar. Puede ser interesante. Pero son tecnologías que, según yo, la idea suena, es bastante buena y la adaptación es muy Quizás eso difícil es para la lo, gente. es O lo, lo sea, el complicado, ¿no? Que adaptarse como y de un primer eso momento ves es muchas muy posibilidades y mucho complicado. potencial, pero luego cuando empiezas a ya desarrollar las ideas, pues te encuentras como con muchos limitantes, digamos. Eso es lo que ocurre con muchas tecnologías. En el caso de Pokémon Go funcionó por estas cosas, ¿no? De la vida que... Porque la idea está chula, la idea es guay, Sí. ¿sabes? Pero luego que... No, la idea era buena, la idea era entretenida, pero ya luego tenías todos los Pokémon y Hmm. es que no podías hacer nada. Después de capturarlos no podías realmente hacer nada. O sea, creo que ya luego empezaron a hacer como gimnasios y cosas así donde los entrenabas, pero no, o Sí. sea, yo lo jugué 3 días, me obsesioné y, y se acabó ya. Después Hmm. dije, ya, ya, O creo luego que es hora pasaba de... que la gente entraba a zonas restringidas y creo que se Sí. metían en problemas. No. Le metí una Pokébola a Alberto, a ver si no era O- Pokémon. Oye, Alberto, y otra de las cosas que luego hablamos en este podcast es que, bueno, cuando eres un artista, pues desafortunadamente es muy difícil vivir del arte, entonces tienes que hacer otras cosas y como que tienes que hacer este malabareo entre, pues hago mi proyecto de pasión y trabajo y me alimento y soy un adulto funcional. ¿Tú cómo balanceas toda esta cuestión entre crear un juego, que es algo pues muy ambicioso, Pues y yo tu lo día a balanceo día? Porque mal. al final, pues no, nadie te está pagando, como dices, por esto, ¿no? Y al final es mucho O trabajo. sea, ahora mismo Todos. no tengo Todo. trabajo. Pero, Los dos estudios últimos para los que trabajé fue una muy buena ok. experiencia, la verdad, todo el mundo muy contento y todo, pero por desgracia, pues vienen estas cosas de la huelga de guionistas, de actores, la situación en Hollywood, se acaba el trabajo, trabajar remoto para las empresas, pues es como la última opción, entonces es también normalmente a lo primero que cortan, ¿no? Los trabajadores remotos, que igual piensan que tienen menos impacto en lo que es la comunidad del estudio o que Mm. no reciben ventajas fiscales por los trabajadores que están en otros países. No sé, pero mi situación, claro, desde que me vine de Vancouver aquí a España, yo solamente puedo trabajar remoto desde casa y eso, pues los dos últimos estudios en los que he estado, pues he trabajado Ya. pues, un año casi en cada uno y al final pues se me ha acabado el trabajo. Es que Ya, tú sí. Sí, yo estabas al ya, final en efectos especiales, ¿no? O sea, en lo que era live action. sí, desde hace Y tiempo eso es lo que ya más ha me pasé a sufrido, esa yo rama, creo, de digamos, las de la huelgas. animación y la verdad que me siento mucho más cómodo ahí. Creo que también tengo una mejor intuición para ese tipo de animación y entonces estoy ahí feliz y es el tipo de trabajo que ya busco. Ahora sí que trabajo de animación, cartoon, pero en fin, no es lo que a mí ahora me gustaría, ¿sabes? O sea, es animación y me gusta también, pero si puedo trabajar en películas, pues me gustaría más. Entonces, Es que es bastante diferente, aunque no lo creas, tal vez si te aviso yo, si te digo yo de, bueno, trabajo en esta película o esta, tú creerás que es lo mismo al final que estás animando, pero no, en realidad sí es bastante diferente en la forma en que animas, en que haces todo, porque uno es más actuación, más como meterte en el personaje, y en los efectos especiales, por ejemplo, yo en lo que yo he trabajado, es mucho más como el peso de los animales, la criatura, no es tanto la actuación, sino es más como física que en sí actuar, pero... entonces, dependiendo de qué intuición tengas tú, que sea más por la actuación o esa creatividad, o más pues por el análisis del movimiento, de las físicas o de la locomoción, pues te gusta más una cosa u otra, sí. Sí. Entonces, no, pues por lo que decías del juego, yo ahora Mm. he Sí, sí, estado sí. desarrollando ese juego en mis ratos libres mientras trabajaba y ahora pues que no estoy trabajando, pues le dedico full time. Em, ¿Qué es lo que me gustaría para sacar este proyecto adelante? Pues es Ya. conseguir algo de financiación, ¿sabes?
Por supuesto, porque yo tengo que pagar mis facturas, estoy en este piso en el Claro. que pago un alquiler, tengo que pagar comida, la vida ha subido y por supuesto, aunque fuera lo mínimo que necesito, aunque no tuviera ganancias este año, sí que me gustaría conseguir algo de financiación. ¿Y esto cómo lo podría hacer yo? Pues quizás a través de un Kickstarter o algo así. O que un publisher se interese por el juego, que eso Kickstarter, es sí. difícil, pero no lo sé. Pero esos son... Yo creo que es más viable un Kickstarter y que de ahí se interesen por o Sí, sea, creo que la historia está interesante, o sea, tu historia también es interesante y cuando lo hagas nosotros te podemos hacer promoción en las redes desde cero, porque pues al final creo que está padre, o sea, creo que todos somos como creadores o creamos cosas y estamos entre sobrevivir y crear y hacer artistas o intentar serlo. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer ahorita por todo esto que está pasando es como apoyarnos. Pero bueno, ya estamos casi llegando al final, Alberto. Igual, nada más como unas para cerrar, preguntas. bueno, más que nada, como si alguien como que va empezando y como, o sea, como que tú, si pudieras darte un consejo como tú cuando empezaste, como desde cero, ¿qué consejo le darías? Y ese consejo tal vez pues, le puede servir a alguien que esté empezando así, como desde cero en este mundo de la animación y cosas así. O sea, tú si pudieras empezar, Pues o si te a puedes mí dar un lo consejo que, cuando lo estuvieras que empezando, me ¿cuál parece sería? como la forma, digamos, que a mí en mi vida me ha servido mejor para conseguir trabajos de este tipo es lo que he comentado antes, ir a una escuela especializada, ¿sabes? Hay muchas escuelas online que tienen un precio que aunque algunas son bastante caras, pero se puede pagar, digamos, ¿sabes? No es como ir a Harvard. Em, esto es digamos que es el camino más directo, porque no solamente es lo que vas a aprender y que lo vas a aprender de una manera estandarizada, digamos, Ujú. ¿sabes? Pero es que además vas a hacer contactos y vas a meterte en un mundillo donde vas a tener compañeros que en ese momento van a ser tus compañeros de estudios, pero en un futuro van a ser tus compañeros de trabajo. Y bueno, creo que Emilio, tú también estudiaste, ¿no? En la Vancouver Film School y eso. Yo creo que esto sé que se puede hacer, o sea, conozco Sí, sí, gente sí. que es autodidacta, Sí, muy poca, en animación. es muy difícil, pero todos al final toman un curso. Al final necesitas esa retroalimentación. Yo estoy de acuerdo. O sea, no puedes. Es que hay cosas que no entiendes. Por más que hagas y hagas, es Mm. muy difícil verlas, entenderlas. Y necesitas que alguien te apunte. Aún así, hay senior animators, hay 1000 personas que animan en la industria. Al final de cuentas, vas a recibir notas de alguien. Porque tus ojos no pueden ver al 100, yo creo. Necesitas siempre una segunda opinión. Sí, desde Y luego en eso eso estoy de acuerdo. En es eso muy útil. estoy Es muy totalmente de útil. acuerdo. Pero Pues bueno, y Alberto, ¿dónde te encuentran? La cuenta de ¿Cómo cuáles son tus Instagram, redes? que es @pixelate estudio, es pixe barra baja late barra baja estudio. Esto es Ok. porque es como buen si, bajo. como si fuera un latte, ¿no? Como si fuera un tipo de café, porque la idea de todo esto era como bajarme a un café y trabajar ahí en el café, ¿sabes? Y todo esto. Entonces le puse este nombre, ¿no? Como al estudio, digamos. Pixelate Studio. Ya. Pues entonces sigan Alberto en Pixelate, estaremos al pendientes igual y te volvemos a invitar al Hombre, podcast o cuando ya cuando esté queráis, avanzado más el juego y nos cuentes un poco más. Quedó pendiente algunos Sí. temas, pero Quedan muchas, muchas cosas pendientes. Podemos tener vamos a un hablar segundo de, round de más Barbie, con de más Oscar cosas más Fuente. completas, tal vez, sí, más hablar de información. juegos, no hablamos de juegos favoritos. Si llegamos a las 3 visitas en este video, puede que, porque Se sería hace la el segunda. mejor podcast de todos. Aunque las tres seamos Vale, Alberto, Emilio y yo, con Exacto. esas es más que Es que así suficiente. vamos. Cuando era Flavio solo era una visita, luego me uní, ya son dos, yo desde que estoy, y ya habrá que ahorita ya amenazar contigo ya son a tres, Cuando algunos son amigos tres. para que lo vean. tres Pero visitas. bueno, Así. Perfecto. muchas gracias, Alberto. Y bueno, entonces nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por escuchar.